Análisis, simulación y prueba de un circuito con diodos en corriente directa. El siguiente problema fue extraído del libro Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, 10ª edición. En el problema propuesto tenemos que determinar VO e ID para las siguientes redes de la figura. En el problema tenemos una corriente de 10 mA, un diodo de silicio en el cual tenemos que encontrar su corriente y tenemos dos resistencias, una de 2.2 kΩ y otra de 1.2 kΩ. También tenemos que encontrar el voltaje en el punto VO. Para el primer análisis se tiene que esos 10 mA van a pasar por el diodo, una resistencia de 1.2 kΩ y la resistencia de 2.2 kΩ. Entonces se procederá a utilizar el divisor de corriente, obteniendo así la intensidad que pase por I1 y la intensidad que pase por ID. Por divisor de corriente tenemos que la resistencia total fue de 0.777 ohms y al hacer las operaciones por I1 estarán pasando 3.531 mA y por el diodo estarán pasando 6.475 mA. Así también podemos obtener el valor de VO, que sería un total de 7.76 volts. Para el segundo análisis tenemos un voltaje de 16.5 volts y una resistencia de 820 ohms, propuestos para así obtener los 10 mA que se ven en el problema original. Entonces se procederá a calcular la resistencia total, que es un total de 776.47 ohms. Y la intensidad total que se obtendrá dividiendo el voltaje entre la resistencia total, que nos da un total de 10 mA como el problema original. Teniendo estos datos podremos sacar el voltaje en la resistencia 1, que va a ser igual a los 10 mA por los 820 ohms de la resistencia, dándonos un total de 8.2 volts. Ahora, teniendo este dato y continuando con el flujo del circuito, podemos obtener el valor del voltaje en la resistencia 2. Para obtenerlo, necesitamos utilizar el voltaje que nos proporciona la fuente y restarle el voltaje de la resistencia 1, que eso va a ser igual a 16.5 volts menos los 8.2 volts, que nos van a dar un total de 8.3 volts. Para este punto, ya sabemos que después de la resistencia 1 ya tenemos 8.3 volts. Ahora, para obtener el voltaje que pasa por el diodo y la resistencia 3, tenemos que utilizar las leyes de voltaje de Kirchhoff, donde vamos a tener como datos el voltaje de la fuente, que son de 16.5 volts, los cuales le vamos a restar el voltaje de la resistencia 1 y le vamos a restar el voltaje del diodo, que todos sabemos que es de 0.7 volts. Esto nos dará un total de 7.6 volts. Y ahora sí podemos saber que el voltaje en el punto 0 va a ser igual al voltaje en la resistencia 3, el cual es de 7.6 volts. Ahora, para obtener la corriente en la resistencia 3, solo tenemos que dividir el voltaje en la resistencia 3 sobre el valor de la resistencia 3, lo cual va a ser de 7.6 volts sobre 1.2 kΩ, que nos dará 6.33 mA. Por lo tanto, entonces tenemos los resultados. La intensidad total es de 10 mA, la intensidad que traspasa por el diodo va a ser de 6.3 mA y el voltaje será de 7.6 volts. Vamos a simular el primer circuito propuesto, donde teníamos la corriente de 10 mA. En el primer multímetro podemos confirmar los miliamperes que estamos recibiendo, en este caso 9.999, que es muy próximo a 10 miliamperes. En esta parte ya es donde se divide la corriente que estará pasando, el voltaje que estará pasando por el diodo es de 7.516 volts y la corriente que tiene el diodo, la resistencia, es de 6.263 miliamperes. Eso es para los resultados del primer circuito. Ahora pasamos a lo que sería el circuito propuesto, con la fuente de voltaje y la resistencia extra. Vemos que tenemos de corriente los 10.051 mA o 10 mA. Ya en este punto es donde se divide la corriente. El voltaje del diodo va a ser de 7.556 volts. Y el voltaje y la corriente de la resistencia será de 6.296 mA.
Fuente de voltaje con los 16.5 volts. Foto del circuito en física. 9.79 mA como resultado, muy próximo a los 10 mA del circuito. La intensidad del diodo, que vendría siendo 6.26 mA. Y el voltaje en VO, que es de 7.41.